Vamos a convocar para hablar de economía a Agop Karagos, que es economista y director de Cartal Consulting. Agop, Néstor Zula, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo termina esto? ¿O cómo sigue esto el lunes, digamos? Has tenido una corrida cambiaria muy importante en la semana del gobierno. ¿Cómo lo va a arreglar? Bueno, eso ojalá pueda tener una respuesta clara a eso y creo que ni el propio gobierno lo sabe. Digo, muy bien decías el dato de que ayer viernes se vendieron 678 millones de dólares para sostener el tipo de cambio y que cuando el dólar está teniendo que perforar la parte superior de la banda, el gobierno tuvo que intervenir. Ahora, el Ujú. desafío del gobierno es muy claro. Si rompe con el esquema cambiario, va a colapsar toda la expectativa económica que ha forjado, ¿no? 2 años lo va a Ah, tirar a la basura. pero ¿a qué llamas romper? Cualquier cosa que sea contrario a la intervención fuera de las bandas, o como vos dijiste recién, de cepo, o cualquier línea que esté por fuera de lo que el gobierno estableció y romper la expectativa, va a ser un peligro. Porque un cepo, aunque caiga mal, es lo único que le para la sangría. Bueno, ahora, ¿cuál es el costo que trae por detrás eso? Es que sea, pierda credibilidad. Y el mercado lo que está pidiendo es seguir por esta línea, porque te estamos viendo, y aguantar como tengas que aguantar hasta octubre. Eso es lo que dice el mercado. La Sí. política y la sociedad dice otra cosa. Dice, Milei, tus variables y tu ajuste macro todavía no llegó a la micro. Entonces el gobierno está en un desafío completo de cómo hacer para revertir esta situación, para llegar a octubre y rezar una victoria para en esa fecha. Ahora, ¿qué, este dólar que es Sí. sostenido quemando reservas, ¿se va a ir a precios? ¿Qué te dice a vos tu experiencia? Mira, el factor inflacionario y dólar, cuando vos tenés margen, vos lo podés pasar a precios. El tema es que vos, al tener ingresos tan deprimidos y cifras de desempleo alta, vos lo que vas a tener es la imposibilidad. Si vos lo pasás a precio, el problema que vas a tener es que nadie te lo va a comprar, porque ya el consumo privado está deprimido y algo del estilo, con el gasto público también frisado, vos decís, bueno, ¿a quién le vendo? Claro. Con apertura de importaciones, con ingresos reales negativos, con paritaria frenada, con el gasto público frisado también, si yo traslado a precio, ¿a dónde voy? Ahora, vos mencionás, y muchos economistas también lo hacen, y muchos políticos también lo hacen, a octubre. ¿Qué- Sí. pero ¿y qué cambia en octubre? Digamos, lunes 27 de octubre, ¿qué cambió? Ganó, empató, perdió. ¿Qué cambió? Bueno, de hecho, el mercado lo que tenían previsto era que en provincia de Buenos Aires, una derrota en 3 y 4 puntos, no había problema, era de lo esperado. Ahora, esa derrota se multiplicó por 4. Si nosotros nacionalizamos eso, significa que el gobierno no va a poder llevar adelante un montón de reformas, como la reforma tributaria, la reforma laboral, y va a colapsar toda la línea del déficit fiscal. Y ahí es donde vamos a tener un problema. Perfecto. Entonces, atado a una derrota política, viene detrás un problema parlamentario, no va a poder sacar adelante Absolutamente. las reformas sin el Parlamento, y ahí el gobierno va a entrar entonces en una crisis más profunda. Sí, es lo que yo pienso. Es Sí. decir, Ahora yo te pregunto esto, ¿qué es el huevo o la gallina? sí. Estamos, el gobierno está en crisis política como consecuencia de la crisis o de la corrida cambiaria, o la crisis cambiaria es consecuencia de la crisis política. Mira, en este caso, todo lo que es crisis cambiaria viene después del coletazo político, porque el dólar estaba medianamente estable, de hecho algunos decían que estaba apreciado, pero estaba entre bandas y sin presión aparente. Ahora, cuando nosotros vemos que después de la elección se dispara el riesgo país,
caen las acciones y empieza a ver todo coletazo, decimos, bueno, che, acá pasó algo más. Entonces, la crisis política te lleva a la crisis económica. ¿Qué? Otro detalle, tampoco hay que ser necios. Evidentemente, la macro todavía no llegó a la micro y por eso el resultado Ujú, también de las elecciones. ujú, claro. Eh, ahora, lo que yo digo es, yo lo que no veo son soluciones. No lo, o sea, ¿cómo decirte? No lo veo bien plantado el gobierno. Esto, no lo veo bien plantado. Sí, a ver, creo que el gobierno no se esperaba este resultado, no se esperaba esta derrota Claro. así. Y, a ver, desde un punto de vista técnico, Ujú, la inflación se tenía. La inflación es el ácido de la economía, te ujú, destroza todo, no podemos volver a lo anterior. Y el gobierno pensó que la gente lo había entendido mejor, que ya no hacía falta comunicar como tenían que ujú, comunicar. Y ahí estuvo el problema. claro, Entonces, la gente le dio la espalda en estas elecciones y no es tanto por lo económico solamente, sino que también hubo un montón de comportamientos fuera de lugar que no me compete a mí porque no es mi área, ¿no? Pero alianzas sí, fallidas, segundas y terceras líneas de un partido que no era, digo, hay bastante del armado en provincia de Buenos Aires y a nivel nación que deja que desear, pero yo me especializo en economía, no en política. claro, 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 claro. Ahora, ¿qué avisorás vos no, no, por supuesto, dentro de los márgenes de error, ¿no? Sí. ¿Qué avisorás vos? ¿Qué dan tus números, por ejemplo, para el futuro del dólar, para la futura inflación, para la actividad productiva, para el crecimiento, para el pago de deuda? ¿Cómo están todos esos números de la macro? ¿Sí? ¿Estamos en una recesión? ¿Estamos fuera de una recesión? Bueno, bueno, para decirte de todas las variables que me dijiste, no sé si el programa dura 1 o 2 días, que Claro, nos quedemos claro. charlando, pero no, a ver, hablando en serio, Sí, ahora, por ejemplo, la Universidad de Itela sacó un informe donde el riesgo de sí, recesión pasó del 56 al noventa y ocho coma seis por lo leí, ciento. lo leí. Es decir, claramente en un mes ningún desequilibrio macroeconómico por fuera del político pudo impactar casi al doble del riesgo de recesión. Es decir, Ujú, eh, la política muchas veces manda en estos escenarios. Y el resto de las variables, bueno, es como la sábana corta. Tenés que elegir claro. qué resolver primero. Claramente, con una apertura de importaciones, muchos textiles están viendo eh, reducir su consumo. De hecho, está cerca del 33%. Entonces, lo mismo con la actividad económica frisada, paritaria frisada, bueno, lo que hablamos. Ujú. Pero, ¿quién corrige? Si no, los precios Ahora, relativos. yo creo que el gobierno tiene una herramienta y no la sabe usar, que es el diálogo político. Y no sabe dialogar políticamente, ni con los gobernadores, ni con sus aliados que los está perdiendo, ni hablar con la oposición. No tiene un margen de diálogo que le permita ir a una situación más descomprimida. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y creo que la sociedad también le puso un freno en ese sentido. Porque la sociedad misma fue la que gritó no hay plata. Y después, cuando se pasaron de rosca, de hecho, el propio presidente lo reconoció. Creo que nos pasamos de rosca, con otras palabras, ¿no? Entonces Sí. digo, creo que es momento de bajar un poquito la pelota, de empezar a hablar un poco más, de generar un poco más de acuerdos. Digo, están metiendo, dicen casta, pero tienen un montón de personas que vienen del kirchnerismo desde hace tiempo y también, digo, agreden al PRO. Entonces digo, creo que es momento de armar una alianza y objetivos en común y políticas públicas de largo plazo. Con los que pueden Correcto, correcto. dialogar, con los que no dialogar, bueno, ya está, no, pero no podés andar insultando a todo el mundo, pues no generás Claro, nunca acuerdo. claro. Y la política y la economía necesita acuerdos, Perfecto. porque una inversión, y ya termino, perdón, que sé que el tiempo al aire es No, no, tirano, no, 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 estamos bien, estamos bien. No, pero es muy buena esa definición que acabas de decir, que la política porque, y la economía necesitan acuerdos. ah, Pero es totalmente claro ese concepto. y un detalle más, Néstor, digo, cuando nosotros queremos trasladar la inversión física real, inversión física, no financiera, vos lo que necesitas es estabilidad a 10, 15, 20 y 30 años.
no la financiera, que vos haces un diferencial de tasa de interés, agarrás o haces carry trade, ¿no? Te beneficias de la tasa en peso y compras dólares, listo, me llevo la plata Claro, cuando puedo, que a claro, meter acá una fábrica que tenés empleados a tiempo y una inversión mucho más grande para instalar una fábrica, ¿no? claro, 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 claro. Claro, sí, 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 sí. O sea, el único camino son los acuerdos. El único camino son los acuerdos con las diferencias, buscar los acuerdos. Es el único camino que Absolutamente. tiene, pero no, pero yo creo que no lo está viendo, ¿eh? Yo creo que se come la curva, ¿eh? Bueno, creo que es el, eh, te- el presidente tenía un chiste, dice que tenía telarañas en el pedal del freno del carrito en la Quinta de Olivos. Yo creo que en Claro, este caso lo tiene que pisar. El freno, claro. tiene que sacarle la telaraña y generar acuerdo político, porque si no va a tener un problema grande. Perfecto. Bueno, Agop Caragos, economista, director de Cartal Consulting, muchísimas gracias, buen fin de semana. Un placer, que tengan todos muy buen fin de semana. Muchas gracias, muchas gracias.